cierto?, que se produce un equilibrio simultáneo en el mercado de bienes, ¿no es cierto?, en varios otros múltiples mercados que convergen, también un equilibrio en el mercado monetario, de manera simultánea, que cuando estas situaciones de equilibrio producen una equivalencia de posiciones deseables dentro de estos distintos mercados, se determina un nivel de tasa de interés que logra generar una movilidad, ¿no es cierto?, en los distintos mercados analizados para determinar un volumen de producto. Eso es lo que dice el modelo ISLM, y a través de ese modelo se utiliza, ¿no es cierto?, el impacto de modificaciones en políticas económicas para medir cómo el modelo mide la capacidad que tiene la economía para reaccionar frente a las políticas económicas. Pero el modelo ISLM carece de un elemento súper importante que estamos viendo en este curso, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el impacto que tiene dentro de la economía el enfoque o el sector de la economía que transa con el resto del mundo, lo que conocemos como sector externo. Entonces, el ajuste al ISLM se hace a través de los elementos, ¿no es cierto?, variables y sectores que se ven expuestos frente a ajustes o cambios del sector externo. Entonces, esa adaptación está de alguna manera determinada por los aportes de los señores Robert Mundell y Marcus Fleming, uno un funcionario del Fondo Monetario Internacional y el otro un académico y que luego trabajó muy bien. Entonces, este modelo permite observar la permeabilidad, ¿no es cierto?, de distintos regímenes cambiarios y la efectividad de la política económica aplicada. Cuando hablamos de economía abierta, yo esto se lo decía hace unas clases atrás, una de las variables que empieza a repercutir de manera significativa en el comportamiento de la economía es el tipo de cambio, porque transar con otros implica transar en otras monedas. Y cuando transamos en otras monedas que no tienen definición de fundamento en nuestra economía, se convierte en transar en otros activos. Y en la historia de la apertura económica, que no es muy antigua, sin tener ciertos grados de experiencia, los países se vieron expuestos a distintos impactos cuando llegaron y abrieron la economía y dejaron que las monedas de otros países tuvieran influencia sobre la economía local. Y eso repercutió en diseñar distintos regímenes cambiarios, ¿ya? Nosotros cuando veamos ahora el modelo Mundell-Fleming nos vamos a enfocar principalmente en dos regímenes cambiarios, que son los extremos: perfecta flotación y tipo de cambio fijo, ¿ya? Hay un montón de otros mecanismos intermedios, no son solamente los únicos dos que existen. Vamos a ir hablando de a poquitito de las otras alternativas que hay, pero por lo menos quiero que entiendan bien el impacto de aplicar tipo de cambio fijo, que es básicamente fijar un precio, o tipo de cambio con perfecta flexibilidad, que básicamente implica que el tipo de cambio se mueve de acuerdo a lo que el mercado dice que tiene que valer el tipo de cambio. Tipo de cambio flexible, perfecta movilidad, ¿no es cierto? En este tipo de régimen cambiario el tipo de cambio fluctúa de acuerdo a las variaciones y fuerzas del mercado. Ustedes leyeron, yo les hice leer un capítulo que más o menos explicaba los fundamentos que determinaban el precio del tipo de cambio. ¿Se acuerdan un poquito cuáles eran? ¿Pueden enunciarlo? ¿Cuáles eran esos factores que determinan el tipo de cambio, el precio? El precio del tipo de cambio. Los bonos. Ya hay un tema de activos, o sea, respaldo en términos de acumulación de activos, reservas o instrumentos valorizados en la moneda. Perfecto, ¿qué más? Inflación. La inflación tiene un impacto que lo vamos a ver acá a través de la paridad de Fisher. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más determina el precio tipo de cambio? La capacidad de compra, la paridad de compra. La paridad es una definición de comportamiento. Yo diría que no es la razón para definir el precio, pero puede influir sobre cómo termina terminando el precio del tipo de cambio. Okay. Pero ¿qué más? Hay cosas que son más intuitivas y cosas que son más complejas. La política del PIB. El ruido político, la incertidumbre, el movimiento de decisiones que produce especulación, los elementos que se traducen en volatilidad, las situaciones que afectan el riesgo. Hay algunas monedas que son percibidas más fuertes que otras, por lo tanto se convierten en activos y las economías se
blindan en ellas, ¿ya? Entonces el caso del dólar es un buen ejemplo de eso. Cuando las economías se sienten un poquito expuestas o vulnerables o con mucha volatilidad, un montón de actores dentro de la economía con esa capacidad de compra se acercan al dólar y se blindan, ¿ya? Todos esos elementos repercuten sobre el tipo de cambio y por supuesto también factores de oferta y demanda. Por supuesto, mayor volumen de divisa y mayor necesidad de divisa repercute sobre el tipo de cambio. Si yo estoy endeudado en dólares y tengo que pagar dólares, ¿no es cierto?, mi demanda por la divisa va a presionar el tipo de cambio. Al revés, si recibo en el fondo resultados, ingresos, utilidades en dólares, tengo una abundancia en ingresos de esta divisa y por lo tanto por precio relativo termina valiendo más o menos. ¿Se entiende un poco la dinámica? Entonces todas esas fuerzas de equilibrio de alguna manera estarían influyendo sobre el valor del tipo de cambio. ¿Okay? Entonces vamos a reconocer que de esa manera el tipo de cambio se mueve por todos esos argumentos y varios más que podemos encontrar de manera libre, sin intervención. Eso quiere decir libremente. En la práctica existe algún tipo de intervención. En la realidad no existe ninguna economía que tenga perfecta flexibilidad del tipo de cambio. ¿Por qué? Porque si el tipo de cambio sube o baja de manera abrupta, como hoy día tiene impacto en términos de economía local, los gobiernos, las instituciones que tienen que ver con este tipo de variables no lo van a dejar fluctuar activamente. Hoy día en la mañana, ¿te acuerdas cuando José Tomás dijo que el dólar había llegado como a 7.90? Si el dólar llegara a 7.90 y se mantuviera en un valor como es de ese nivel, créanme que el Banco Central interviene. Porque en el fondo el problema que tiene una economía como nosotros es que montones de insumos y bienes importantes dentro del proceso productivo son importados y son valorizados en dólares. Por lo tanto, esto repercute como precio dentro de la economía y desarticula varios otros elementos internos. Por lo tanto, si el tipo de cambio se escapa a un nivel, ¿no es cierto?, que pone en cierto riesgo algunas presiones domésticas, el Banco Central decide intervenir y hace operaciones donde mueve el volumen de divisa para poder ajustar el valor interno, ¿ya? ¿Qué es lo que hace específicamente y compra? Lo que pasa es que el Banco Central tiene instrumentos valorizados en dólares, letras, bonos, algunos otros activos y reservas. Y las hace efectivas. Y hay el comité, el Consejo del Banco Central da la instrucción a una unidad física técnica en el Banco Central que se llama Comité de Mercado Abierto. Bueno. El Comité de Mercado Abierto operativiza dentro del mercado la posición de estos instrumentos medidos en moneda extranjera y hace de alguna manera ciertos efectos de escasez o abundancia de estos, ¿no es cierto?, instrumentos, porque no puede determinar precios. Ojo, el Banco Central no es un price maker, por lo tanto no define precios del mercado. Lo que hace es que genera ciertas operaciones del mercado que los otros inversionistas o los otros actores observan y repiten o replican, generando una presión final sobre el volumen de precios. Así funciona la economía en casi todos los mercados del mundo, y a los que por lo menos tienen cierto grado de profundidad. Entonces, básicamente lo que les quiero señalar es que vamos a suponer que hay flexibilidad o tipo de cambio flexible, pero evidentemente que si este llegara a algún nivel que pone en riesgo cierto estado de situación de estabilidad macroeconómica, los bancos centrales igual intervienen, no lo dejan libremente para que se mueva de un lado para otro. Y esto se hace con operaciones de mercado abierto. Con fines teóricos, vamos a suponer, ¿no es cierto?, que hay libre flotación, que no hay intervención alguna del Banco Central y luego se va a llegar a casos de intervención absoluta o alguna intervención intermedia que va tomando distintos nombres. Acá tengo que hacer 4 supuestos, que van a ser supuestos básicos del modelo, que evidentemente simplifican el análisis, pero básicamente para armar un escenario de laboratorio, ¿ya? Un escenario de análisis donde sea más fluido entender algunos movimientos y donde no haya ciertos elementos de compensación que ajusten todo lo que queremos analizar. El supuesto número 1, los precios de bienes domésticos van a ser iguales a los precios de bienes extranjeros. O sea, yo de alguna manera tengo que suponer que hay homogeneidad de bienes. ¿Ya? Acá no voy a trabajar con calidades distintas o con costos de producción distintas. Voy a suponer que si compro petróleo aquí, el precio del petróleo aquí es equivalente al petróleo en Arabia Saudita. ¿Ya?
Eso es lo que estamos suponiendo. ¿Y eso para qué? Para poder entender que si se cumple la paridad del poder de compra, ¿no es cierto?, esta va a estar explicada completamente por el tipo de cambio nominal, que lo vamos a llamar E. ¿Ya? Esa es la nomenclatura para el tipo de cambio nominal. Segundo supuesto, no existe ni se espera inflación, un mundo súper irreal, o sea, los precios no suben. Por lo tanto, o si suben, yo tengo la capacidad de tener una expectativa tan rigurosamente bien planificada o proyectada que los precios suben exactamente en el monto en que yo los proyecto. Por lo tanto, le achunto. Perfecto. ¿Ya? Y si no hay inflación, básicamente la tasa de interés nominal se iguala a la real. 3. Existe perfecta movilidad de capitales, no existe ningún tipo de control. Por lo tanto, la función financiera va a tener una pendiente completamente horizontal. Eso quiere decir que a ese valor de tasa de interés entran y salen libremente infinitos capitales y me regulan automáticamente los precios. Opa. Perfecto. Y me cortaron la clase. Perfecta movilidad de capital, o sea que a esa tasa de interés entran y salen capitales de manera muy automática, ¿no es cierto? La función financiera, ¿cuáles son los ejes? Lo vamos a ver ahora. Ya, lo que pasa es que son ejes distintos porque acuérdate que el modelo Mandel-Fleming, que se basa en el Higgs-Hansen, se funcionan en el eje de tasa de interés y productos. Entonces tú tienes simultáneamente en el fondo plano cartesiano igual que el otro, que va